Muy buenos días, comunidad universitaria. Nos encontramos en otro programa en Desde el Borde. En esta ocasión buscamos analizar cuál ha sido la conversación en redes sociales frente a la coyuntura nacional de la política en el país. En esta ocasión nos encontramos con la consultora política Alondra Enríquez. Muy buenas tardes, Alondra. Para mí es un placer volverles a acompañar. Definitivamente ha sido una temporada muy movida desde redes sociales y aquí lista para poder conversar. Bien. Lo que buscamos en este episodio es enterarnos un poco sobre los mayores eventos que han suscitado en la política ecuatoriana. ¿Te parecería comenzar con la pregunta de cómo fue la conversa en redes sociales acerca de la subida de precios a los alimentos de primera necesidad? Bueno, en los últimos 2 meses realmente no ha habido un debate de cómo han subido los alimentos, sino más vale sí el debate alrededor de la gasolina, ¿no? Recordemos que nos levantamos un lunes, más o menos casi a mediados de mayo, donde el combustible tuvo la tasa más elevada, sobre todo en el tema del costo del azúcar, Ecopaís, y eso elevó el malestar y varios debates en redes sociales. La gente sí ha entrado como en este espacio de cuestionar cómo el gobierno hoy está llevando la lógica del manejo económico y que eso se traduce en el discurso del gobierno a que hay mayor flujo, a que hay más capacidad de crédito, pero en el bolsillo de la ciudadanía se traduce en reducción en el costo de la tasa de consumo, es decir, la canasta básica, el tema del empleo. Las cifras no son muy alentadoras, pero todavía eso no está presente en la discusión digital con gran peso o relevancia. Sí, entiendo. A pesar de que son cosas que afectan directamente al consumidor, a los productos de primera necesidad y las formas en las que las personas llevan a cabo su vida económica, no existe una conversación real. ¿Cuál crees que sea el fenómeno que puede explicar este tipo de controversias? Creo que hay una crisis bastante compleja en generaciones como las de ustedes. Particularmente sí sorprende que frente a lo que hoy está pasando en países como por ejemplo Bolivia, lo que acaba de suceder hace pocos días con Chile, que ante medidas reaccionarias impulsadas desde el Fondo Monetario Internacional, la toma de protesta fue inmediata, ¿no? Bolivia lleva ya más de 20 días en las calles, Chile va 3 días más o menos, y ahí vemos que hay un ejercicio de movilización muy rápido. Los jóvenes están viendo que este tipo de modelos de gobierno que siguen el manual del Fondo Monetario Internacional pone en riesgo la garantía de derechos que se han venido consolidando en gobiernos de tinte de izquierda o progresistas. Pero aquí en Ecuador no pasa. Y más vale veo que hay una dinámica un poco más de espera, no genera como inconformidad, malestar. Si debemos decir que ha incomodado a los jóvenes desde redes sociales en los últimos 2 meses, ¿cuál fue el momento que les generó malestar a ustedes? Definitivamente sería el caso del título de la primera dama, pero que no los llevó a las calles. Más vale, fue un debate muy de redes sociales y sí siguen en ese debate muy de redes sociales sin entrar en estas acciones afirmativas de la toma de la calle o del territorio. Incluso la marcha del 1 de mayo, donde esperábamos tal vez una expresión colectiva, no solo de los jóvenes, sino de la gente en particular, no tuvo el efecto que se hubiera esperado, porque además coincidió con un feriado extenso desde el lado del gobierno nacional. Sí, justamente. En Ecuador hemos visto que estos procesos de movilizaciones, al contrario que en los demás países de la región, no es algo que se pueda ver o que tenga mayor fuerza. Justo como mencionas, el caso del título de Lavinia Balbonesi fue un caso que resonó, pero dentro de tu análisis, ¿cuál crees que fue el principal tema de debate? Si fue la legitimidad del título o cómo esto afecta a los estudiantes universitarios y la legitimidad que tiene su esfuerzo, especialmente para los estudiantes de la universidad de los 2 hemisferios. ¿Y cuál fue el efecto de esto en la discusión de las redes sociales? Lo sucedido con la primera dama fue muy particular porque de alguna forma lo que vimos nosotros es que ustedes, la generación más joven, respondió de forma crítica hacia el tiempo tan reducido para sacar un título universitario. Es decir, los 8 meses para sacar un título les generó mucho malestar, infinidad de reacciones, de cuestionar incluso cómo las instituciones que regulan la educación superior permiten esa clase de acciones. Lo segundo también es un debate muy interesante que no lo había visto en Ecuador en los últimos 4 años, que es esta lógica de los privilegios. El concepto privilegio, por ejemplo, fue utilizado alrededor de 1.200 publicaciones, en 1.200 publicaciones, y era algo que ustedes no debatían. La lógica de las condiciones de clase, la lógica de el privilegio económico versus el manejo incluso de espacios como estos que son académicos. Y finalmente también el tercer debate es cómo hoy se le quita crédito al título universitario, porque uno puede tener ahora un título cuando quiera
independientemente del tiempo, de la formación o la preparación, y eso es lo que más les generó incomodidad y malestar. Sí, justamente. Creo que estamos en el debate de la coyuntura nacional, pensando también en cuáles son los índices de desempleo que ha enfrentado la población universitaria, los que se han graduado, incluso 8 meses después buscan poder ensamblarse a la vida laboral, pero si pierden la poca legitimidad que aún tienen los títulos, ¿qué sucede si la primera dama, quien es representante del pueblo ecuatoriano, también hace ese tipo de acciones? Por eso también estamos pensando en ¿cuáles han sido las respuestas de las movilizaciones estudiantiles, tanto de organizaciones como foros académicos, como espacios de discusión frente a la subida de los pasajes? Es algo que también resonó bastante, y cómo los transportistas se movilizaron, cómo bloquearon el transporte durante algunos días, cómo esto afectó también la vida estudiantil de las personas, y cuál fue el debate alrededor de eso. Bueno, en redes sociales, esta medida de hecho del sector transportista, tras haberse eliminado el subsidio del gobierno y de que eso cayera en la cancha de los gobiernos locales, sí generó un debate muy particular, y es que lo que se hubiera esperado es que al delegar la responsabilidad del gobierno nacional a los gobiernos locales, hubiera afectado a los alcaldes. En el caso muy puntualmente de Quito, se esperaba una afectación a Pavel Muñoz, cosa que no pasó. La gente fue muy crítica hacia el gobierno nacional, pero además también a la calidad del transporte público. Es decir, cuestionó a los transportistas. Coincidió lamentablemente en que un día antes de la medida de hecho, en el sur de Quito, muere un joven entrando a su casa porque le aplasta un bus, o sea, va con toda y él muere, y ese fue el antecedente de la medida, lo que les obligó a los transportistas a dejar la medida de hecho de suspender el transporte público por 3 horas, 4 horas más o menos, y pasar a mesas de diálogo. Y en esas mesas de negociación, pues hoy tienen una agenda con el municipio de Quito. Particularmente el público joven, estoy hablando de un público de 16 a 32 años, sí cuestionó con mucha dureza cómo es hoy el transporte público. No se siente de alguna forma como un cliente satisfecho frente al costo que hoy tiene el pasaje, y ustedes fueron los que más cuestionaron el trato, cómo ustedes les llevan en los buses, incluso los abusos en el cobro, porque no es que todos tienen la misma tarifa. La tarifa suele irse moviendo dependiendo de la cooperativa, pero tampoco pasó a mayores. Yo siempre he dicho que a mí me sorprende mucho esta comodidad del debate digital de las generaciones actuales en Ecuador versus los otros países que vemos que actúan de forma inmediata, pero además también no se entiende cómo pueden ser tan permisivos. En mi época o en mi generación, por menos ya salíamos a la asamblea o salíamos a Carondelet a exigir respuestas, o al menos a exigir que se frenen cierto tipo de medidas que sentíamos que iban en contra de la inmensa mayoría. Claro, justo como mencionas, ese tipo de falta de movilización es lo que nos ha tenido atenuando. Creo que todos los estudiantes universitarios tenemos anécdotas o vivencias respecto al transporte público y cuál es su ineficiencia. Hay buses que aparecen fuera de sus horarios, que suben el pasaje, donde no hay comodidad, ni siquiera hay dignidad en la forma en la que nos movilizamos. Tenemos que ir 100 personas abarrotados en un bus a las 7 de la mañana. Ese tipo de políticas creo que han acostumbrado a esta generación a pensar que son tratos de normalidad o son formas de normalización del transporte público y de las diferentes instituciones públicas. Justo en esa normalidad y en esa normalización de las políticas de tanta pobreza en el sentido de buscar soluciones a las problemáticas, pensamos en cuál fue la reacción también frente al primer informe de la Nación. Sabemos que el decaimiento de las políticas en el país ha estado algo muy presente en la conversación, pero quisiéramos saber cuál fue la reacción inmediata de las diferentes generaciones frente al informe del primer informe de la Nación. A ver, el informe de este año en relación al del año anterior tuvo un decaimiento, un descenso, importantísimo en interacciones. El presidente había logrado casi 1.3 millones de me gustas en el 2025 en el mismo evento, mientras que en esta ocasión llegó a 303,000. Es decir, una reducción abismal en participación solo por likes. Respecto al público, ¿quién lo vio? Los que menos vieron fueron ustedes. Es decir, los jóvenes no se conectaron, pero ni siquiera tal vez haberla llegado el evento protocolario. Coincidió también con un feriado, pero además también coincidió con efectos y momentos que anticiparon un malestar importante con el primer mandatario. El título de la primera dama, caso Progen, nuevamente apagones. Recordemos que estamos en un proceso aparentemente
de mantenimiento del tema eléctrico, pero no sabemos si es la antesala para otra vez tener apagones. Entonces, todos estos factores hicieron que la gente no le tenga interés a la rendición de cuentas, no quiera participar. Y la juventud fue la que menos vio. El público que estuvo atento a ese evento particularmente fue el público de 48 a 69 años, es decir, ya gente adulta mayor. Y para ellos el evento tuvo una calificación del 55% positivo. Les gustó la puesta en escena del presidente, coincidieron en el formato, que es un formato muy atípico aquí en Ecuador, entre el video y la inteligencia artificial, pero además hubieron frases muy particulares que conectaron con la audiencia. Una de esas es cuando el presidente dice, hago mías las palabras de mi padre, adelante Ecuador, adelante. Es una narrativa y un conector emotivo. El segundo momento es cuando él dice, esperaron ver un presidente cansado y les digo que más rápido se cansarán ustedes. Y esa narrativa es lo que conecta con este público más, digamos, adulto, ¿no? Y finalmente la oposición, en una jugada poco inteligente, diría yo, poco práctica, decide empezar a hacer toda una campaña, incluso con bots, alrededor de 500 bots operaron en esa campaña, por una bolsita que se le salía de la solapa al primer mandatario, insinuando que esa bolsita tenía algún tipo de sustancia. Sí. Y ese encuadre de ponerlo como drogadicto no funcionó. Más vale, creo que en el discurso, en el meollo del discurso, hubieron plataformas muy buenas como Lupa Media, Ecuador Chequea, que fueron a lo importante del debate, que fue las cifras, los resultados. Y lo que hoy la gente sí exige es más contundencia en la gestión. Lo que llama la atención es que lo que quiere la gente no es una gestión en política pública, más de escuelas, más política social, sino que más vale la gente lo que espera es tener mayor contundencia en la política de seguridad, en la de salud y el empleo. Sí. Justamente las políticas que mencionas son las más imperativas en este momento. Quienes están preocupados por la vivencia del día a día son las personas que salen al trabajo, que tienen sus trabajos informales. Y ese tipo de preocupaciones se traslada a la lectura nacional sobre cuáles son las prioridades para el pueblo ecuatoriano. Mencionas también esta particularidad de la batalla digital que se mantiene respecto a la oposición frente al gobierno y cómo este tipo de políticas tan subversivas como respecto a acusar o denigrar de cierta manera, tanto de un lado o del otro, termina por afectar la manera en que los jóvenes perciben la política. Hemos visto que existe un fuerte debate de quienes están a favor del gobierno, quienes están en contra, pero que se ha polarizado tanto que no existe casi un espacio para la criticidad frente a un movimiento o el otro. ¿Cuál crees que puede ser una de las causas más importantes de este debate o de esta polarización de la opinión juvenil especialmente? Bueno, yo siempre he sostenido y sostendré que los jóvenes son muy políticos. Les interesa la política. Lo que no les interesa son los partidos políticos. Es decir, cuando hay esta disputa de posicionamiento entre Revolución Ciudadana y ADN, ellos no entran en ese debate. O sea, no coinciden con muchas de las agendas que intenta instaurar esta lógica bipartidista que hoy hay en el Ecuador. No tenemos dos vías duras y fuertes y sabemos cuáles son. Sí. Además, son rotundamente críticos a la incoherencia de los partidos políticos, como por ejemplo lo sucedido con Santiago Díaz, que es un acto, pero por mucho reprochable, condenable, haber violado a una niña de 12 años, bajo el resguardo político y partidista en el 2025 de la campaña de Luisa González. Ya ese hecho hace que los jóvenes automáticamente sean mucho más críticos y resistentes a la Revolución Ciudadana, pero también coinciden, por ejemplo, con perfiles como Jairén Noriega, que es una muchacha con una formación ideológica, y creo que es el cuadro más representativo de la política de este país, independientemente que sea de izquierda, es consistente en su formación ideológica, tiene una agenda relacionada sobre todo a los universitarios, sí, a una política de educación pública, entra en debates duros, sin tener temor porque es una mujer y una muchacha muy bien preparada. Y ahí coinciden, por ejemplo, con perfiles como el de ella. Del lado un poco más del conservadurismo, hay una línea más en las universidades privadas que en cambio tienen una línea demasiado dogmática y reaccionaria, o sea, incluso en algunos momentos hasta fascista, donde los debates se vuelven súper duros, ¿no? Por ejemplo, o sea, si el pobre que roba tiene que irse preso y tiene que irse por poco y sacrificado.
sin entender que la intención de robar viene atado a una ausencia del Estado y a una falta de política social. Entonces no hay un debate, por ejemplo, crítico ahí. Sí. Desde el conservadurismo hoy, de los jóvenes no hay. Y tienes también las redes sociales que son muy convulsionantes y estas posturas extremistas de lado y lado fortalecen la polarización y el alejamiento de los jóvenes. Y ahí más vale, lo que sí puedo decir es que producto de esa polarización y ese alejamiento pasan cosas como las que acabamos de conversar. Si tienes aumento en la gasolina, tienes procesos educativos cuestionables, más o menos esa es la lectura. Claro, justamente este tipo de políticas terminan por, bueno, dar paso a todo lo que hemos visto los últimos años. Pero también sería la pregunta acerca de, por ejemplo, tomando un caso específico, vimos que en los últimos días la violencia no ha mermado, con los últimos protocolos de estados de excepción tampoco ha mermado, pero también cambia mucho cómo las relaciones sociales se llevan dentro del país, cuál ha sido el imperativo o cuál ha sido la razón para que un estado de excepción se prolongue de manera tan inhóspita y que algo sea así normalizado. También va con un caso específico, como lo que pasó en el Tuti el otro día con un joven. La demanda del pueblo, de un pueblo cansado y que demanda seguridad, termina por ser ese fuego o ese aparato el que usa el poder en ese momento para seguir manteniendo políticas tan cuestionables que han demostrado ser ineficientes. Y frente a la lectura política de las redes sociales, todavía hay ciertas personas que apoyan o que ratifican este tipo de accionarios, pero también hay otras que las condenan. ¿Cuál ha sido la lectura de las redes sociales respecto a estos problemas de seguridad y las soluciones que ha dado el gobierno? Creo que va atado muy bien al contexto que acabas de dar. La gente ha cuestionado mucho el toque de queda por su nula o poca capacidad de eficiencia. En el toque de queda último que tuvimos entre el mes de mayo particularmente, resultaba que en ciudades como Quito, en pleno toque de queda, robaban locales, había asesinatos. Entonces la gente no ve que esa sea una medida que ayude de alguna forma a contener las cifras de seguridad. Por otro, la gente sí aplaude, por ejemplo, excesos desde la fuerza pública cuando hay gente vinculada al crimen organizado o pertenencia a GDOs. Es decir, ha habido casos como el de los niños de las Malvinas, donde esos excesos llevan a tener falsos positivos. Y en los toques de queda, al menos de este último, lo que más hubo fueron falsos positivos. Pero esa lógica de razonamiento y crítica no existe en la audiencia. Entonces, la audiencia, mientras ve un post, una publicación, una imagen donde hay un policía que está golpeando, afectando o maltratando a un posible, porque no sabe si es o no es miembro de un GDO, aplaude ese tipo de intervenciones. Entonces sí siente que hay mano dura, no resultados contundentes, pero sí aplaude esa mano dura del gobierno. Y finalmente, citando el caso del muchacho que lastimosamente muere, además por evitar un robo. También queda muy en el debate de la digitalidad. Y porque todos conocemos un amigo, un vecino, un familiar que ha sido víctima del crimen organizado y de la delincuencia en particular, pero no logra movilizar a la ciudadanía. Y eso sí genera preocupación, porque lejos de ser un espacio de reclamo al gobierno nacional, se convierte en una agenda colectiva que no moviliza y que no le confronta al gobierno también en sus resultados. Y eso se queda muy en el debate de redes. Los números son altísimos. El tema de seguridad en redes sociales, tú puedes tener alrededor de 9 millones en interacciones en 15 días. ¿Y qué son estas interacciones? Comentarios, compartidos y likes, donde la gente en comentarios denuncia que son víctimas de robos, sicariato, homicidios. Es altísimo el volumen de esa data y que no siente confianza, no en la policía en sí, porque ve que la policía opera. La desconfianza más importante hoy está en el sistema de justicia. Entiendo. Una última pregunta sería, a partir del caso que mencionas de los niños de las Malvinas, que considero yo que fue el epítome de la violencia estatal, de la negligencia por parte de los protocolos de seguridad impuestos para la mejoría de la seguridad, ¿cuál ha sido la reacción de las redes sociales frente a este caso, que fue como el punto más alto, más álgido del debate de la seguridad, sobre el toque de queda, sobre los procesos de militarización de las calles? Respecto a los últimos que se han dado últimamente, hemos visto que ha habido diferentes casos que involucran nuevamente el uso excesivo de la fuerza de las autoridades y sobre todo una racialización o forma de clasismo frente a las personas, quienes son las que más afectadas están dentro de estos procesos de violencia contra el pueblo. ¿Por qué? Porque quienes terminan afectados siempre en los toques de queda, quienes tienen que salir tarde por el trabajo, quienes tienen que sustentarse de alguna manera, y este tipo de cosas terminan derivando en lo que ya mencionaste, falsos positivos que lamentablemente se han normalizado dentro de las redes sociales o han sido tan solo tema de debate, cosa que me parece absolutamente preocupante en el marco de cuánto podemos hacer nosotros como
como estudiantes o como jóvenes respecto a la política nacional y donde esa capacidad de agencia se pierde en este tipo de debates que, a mi parecer, terminan por afectar muchísimo en cómo nos concebimos a nosotros mismos como ecuatorianos y a los demás. Pues yo sí tengo una contrapregunta y una gran duda, y es que no entiendo cómo hoy en las aulas a ustedes les llevan estos debates que deberían ser debates que movilizan la indignación y no con afán de ser golpistas, ¿me entiendes? No porque ahí sí vamos a votar al gobierno y chévere, votemos, ¿ya? Pero sí de sentar un precedente en el que se cuestione temas como estos, del caso de los niños de las Malvinas. A mí me pareció inadmisible y tú me corregirás, pero hace 3 meses, si no estoy mal, un muchacho de la carrera de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Central, lo asesinaron. Entiendo que saliendo de clases y terminan con su vida o en un proceso medio raro, pero termina muerto el muchacho. Y como acción más inmediata lo que hicieron fue mandar unos globos, poner velas, pero no hubo mayor contundencia en el pedido de seguridad, en exigir que los jóvenes hoy necesitan espacios seguros para educarse, en exigirles a las autoridades un mínimo de sentido común en un comunicado donde digan: nos solidarizamos con el sector estudiantil, aquí los docentes o la universidad, no sé, ¿me entiendes? Hay como un espacio de desinterés desde las mismas instituciones que ponen en riesgo debates importantes como estos de los niños de las Malvinas, el abuso en derechos humanos a la hora de tener protocolos de seguridad. Hoy hay un debate importante que es en qué condiciones están los PPLs hoy en el Ecuador, de denuncias de desnutrición, denuncias de un sinfín de atentados a derechos que quedan en la digitalidad y que no trascienden. Y eso puede obedecerse también a que hay un desinterés desde las discusiones más importantes. ¿Por qué es importante hablar de las cárceles en Ecuador? Porque se supone que esos son sistemas que garantizan en algún punto la reinserción de un delincuente bajo una política pública. Entonces no es que allá la gente va y muere y no importa. No, ese no es el debate. Luego viene el tema, por ejemplo, de qué está pasando ahí con la educación. La Universidad Central está en los puestos más bajos en términos de posicionamiento. ¿A qué obedece eso? A la nula capacidad de investigación, a la nula capacidad operativa de una educación, además que ya camina en otros tintes, más tecnológica. Y hay debates que se van perdiendo producto también del sistema, pero que son relevantes. Y la gente hoy, al menos dependiendo de las generaciones, hay unos que deciden tomar postura y hay otros que no. Lo interesante de estos últimos meses frente a todo lo que ha pasado en el país, caso Progen, ATM, el manejo de la seguridad, el manejo económico, es que ha sido un debate muy de generación millennial. Es decir, esa generación es la que está indignada y tiene cierto tipo de posturas. La generación Z, ustedes más jóvenes, pues está en el debate y no porque esté mal, pero son sus intereses. El álbum del mundial, si te llegó o no te llegó Messi o Cristiano Ronaldo, con la expectativa de cómo nos va a ir en el primer grupo de posicionamiento cuando llegamos a los partidos. Entonces hay un debate como que está bien, está entre sus preferencias, no hay que menospreciarlo ni hay que cuestionarlo, son sus intereses, pero que pierde foco de lo relevante y lo importante. Y ahí hay un ejercicio de conciencia que tiene que ir por fuera de la construcción de egos, sino de volver a tener una formación ideológica más de pares, ¿me entiendes? Porque tú no puedes ir a recitarle a la gente del sur de Quito que le matan cada 2 horas a un vecino lo que dice el manual del Partido Comunista. E ideológicamente querer presentarte con un ego académico frente a lo que le está pasando al compañero, que a lo mejor no se ha formado en una universidad, pero entiende perfectamente el efecto del crimen organizado. Si no eres par y le explicas el efecto de un Estado ausente, de una política social nula. Y eso se ha perdido rotundamente en los más jóvenes, en las universidades, que es esta conexión con la sociedad desde un discurso mucho más empático y desde volverles a llevar a este debate de que existe un Estado que no es el crimen organizado, sino es un Estado que está obligado a darte las garantías mínimas para una convivencia en derecho. Sí, justamente. Creemos que el papel de los estudiantes es importante, que necesitamos volver a tener una noción de politicidad, de criterio.
de poder formar opiniones respecto a lo que pasa en el Estado, tanto como lo que pasa en los partidos políticos y lo que pasa en la coyuntura nacional. Este tipo de casos no pueden quedar en el aire o no trasladarse a los sectores tanto académicos como de movilizaciones o de organizaciones. Y ahí más vale, ¿sabes algo que me gustaría añadir en eso? Es que a ustedes les han llevado a una visión muy tecnicista de su rol profesional. Entonces se enfocan en no entrar en debates ni en generar estas acciones colectivas porque saben que necesitan el título, porque el título les llevará a un puesto laboral y el puesto laboral les dará garantía de una vida estable, ¿no? Pero ¿saben qué pasa en carreras como las nuestras, sociología, historia, ciencias políticas? Y es que el camino termina siendo muy complejo. El mismo hecho de que hoy tengamos mallas obsoletas frente al avance tecnológico y el desarrollo de las humanidades hace que sus perfiles hoy estén siendo suplantados por la inteligencia artificial y que la gente no sepa para qué sirve un perfil de humanidades en una construcción de sociedad. Y esa lógica de incluso que ustedes puedan debatir que aspiran de la sociología, de la ciencia política, cuando no les gustan los partidos políticos, les lleva a que tienen que ser más accionantes. ¿Qué cambiamos de la política hoy? ¿Qué exigimos del Estado hoy? ¿Qué incluso en el aula le obligamos a nuestro profesor a que nos enseñe frente a las necesidades globales que ya ahora caminan directamente relacionadas a las TEC? Y eso es una necesidad para ustedes desde ese lado. Y les obligará a tener una lectura mucho más proactiva de la sociedad y que eso paulatinamente les llevará a un espacio laboral que no es inmediato, que implica un proceso importante. Sí. Y una última pregunta para terminar, agradeciendo tu intervención que me ha parecido increíble respecto a cuál es el papel que los estudiantes deberían tener, cuál es el papel que los jóvenes deberían tener, no a la pasividad y sobre todo a cuáles son las políticas reaccionarias que deberíamos tener, como mencionaste, no de un modo golpista, pero sí crítico, sí de movilización, sí de indignación frente a lo que pasa en el país. ¿Cuál crees que sería esta contramedida que se debería ejercer en redes sociales, no solo por parte de los estudiantes o de los jóvenes, sino de organizaciones, de movilizaciones que dicen ser afín a estos ideales o ideologías respecto a no quedarse callado, a molestarse por indignación, a movilizarse, a ser crítico? Sabes que yo creo que ustedes operan de una manera muy atípica a la militancia de la década del 60 con los hippies o a la del 70 con los movimientos subversivos, pero operan muy bien bajo una agenda de causas y derechos mínimos en su propio discurso, en sus propios códigos. El resultado de la consulta popular del 2025 fue producto de esta juventud que se despertó y que no quería bases extranjeras, que no quería una nueva constitución y sobre todo que, por ejemplo, lo que más le preocupó a los jóvenes era lo que querían hacer con el seguro social. Sí. Y eso es algo raro porque muchos creen que ustedes son actores que ya no quieren que exista el seguro, que ya no quieren que exista el IES, que quieren tener libertad incluso en la política de protección del seguro social. Y es todo lo contrario. Por ejemplo, las aspiraciones más inmediatas es conseguir trabajo, sí, pero en condiciones dignas. Con el que tengas tu seguro social, que estés en nómina. Y desde el Estado se piensa que ustedes lo que quieren es, independientemente de un trabajo en condiciones y derechos mínimos, quieren la plata. Y quieren trabajar y ya no importa lo otro. Y no es cierto. Entonces son una generación muy consciente que logra tener sus conversaciones y sus nichos cuando quieren. Entonces no puedes obligar a como, compañeros, hoy nos indigna esto y todos indignados. Hay tiempos, mecanismos y procesos que son distintos, pero creo que sí es el momento para que ustedes evalúen atrás de ustedes qué va a pasar, ¿ya? Porque si son permisivos con un Estado que no les responde, con una institucionalidad que es la universidad, que es una cosa impresionante lo que hoy pasa en la Universidad Central, en infraestructura, en capital docente, cómo se politiza la capacidad operativa del aprendizaje. Si no cuestionan eso, van a ser ustedes responsables de que los que vienen atrás tendrán que sortear legados muy complicados. Y me gustó lo que tú dijiste. Creo que una de las responsabilidades más importantes es sentarse en un espacio de crítica sin que eso represente que estás hablando con tu enemigo. Creo que ustedes tienen más altura a esos debates. Por eso es que ya no hay esa diferencia de mi época entre alguien que es de la UDLA, de la San Francisco y de la Central, porque pueden llegar a debates mínimos como en la consulta popular. Mucha de la agenda del no salió desde las universidades. Salesiana, Universidad Católica, Universidad Central. Eso sí tienen capacidad de disentir, pero con acuerdos mínimos.
Y creo que serán responsables de que el debate que hoy tenemos, que es un debate muy elemental, poco académico, poco práctico, y lo podemos ver en espacios como la Asamblea Nacional, pueda darse ese giro. Espero lo logren, porque caso contrario, quienes vienen atrás de ustedes vivirán también un espacio de conformismo muy complejo y lo que se ha logrado ganar hasta ahora se irá perdiendo paulatinamente. Entiendo. Muchísimas gracias. Creo que ha sido una intervención espectacular respecto a la lectura, tanto en redes sociales como a los movimientos que acontecen hoy al Ecuador frente a la coyuntura nacional. Te agradezco muchísimo, Alondra, por tu participación. Y les agradecemos a ustedes también por visualizar este capítulo en Desde el Borde. Le agradecemos a la cafetería Miel y Chocolate por brindarnos el espacio. Los esperamos la próxima semana. Muchas gracias.